Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Soy Catherine Valencia, asesora legal senior para la Fundación para el Debido Proceso, DPLF, y es un gusto estar acá para hablar sobre la construcción de la memoria en Venezuela con Lizeth González y con Laura Dim. Quiero agradecer a WOLA y a Provea por organizar el evento y por invitarnos a hacer una parte. Y también quisiera dar muchas felicitaciones a Ola y Provea porque, como muchos saben, anoche Ola celebró su 50 aniversario y Provea fue uno de los, ¿cómo se dice?, galardones, ganó el premio de Ola, que es súper bienvenida para reconocerle por todo su gran trabajo en el ámbito de la lucha por derechos humanos en Venezuela. El tema de hoy es muy importante para DPLF y para todas las organizaciones y personas luchando por los derechos humanos en Venezuela. Desde hace varios años, DPLF ha promovido la rendición de cuentas y la búsqueda por la justicia por violaciones de derechos humanos, crímenes de la humanidad y también por la gran corrupción. Hemos hecho esto en varios foros, incluso ante la CPI y en tribunales en terceros países, pero sabemos que cualquier tipo de justicia también requiere no solo fallos o condenas, sino verdad, la construcción de la memoria y garantías de no repetición. Y esto es un tema particularmente importante en este contexto electoral, en este momento, en donde lamentablemente hay un incremento en la represión en Venezuela, pero también hay mucha esperanza. Pues sin otro hablar, quisiera voy a dar la palabra a Laura Dir, quien de nuevo es la directora del programa de Venezuela en WOLA, quien va a moderar la conversación con Lisette. Gracias de nuevo. No, gracias a ti, Catherine, y gracias siempre a DPLF por recibirnos en su casa y por además tener un trabajo conjunto que creo que es muy valioso. Quiero darle la bienvenida a Lisset y sumarme a las felicitaciones tanto para Lisset como para Marino y el equipo de Provea que está en Venezuela y que ayer fueron galardonados con el Premio de Derechos Humanos de WOLA en nuestro 50 aniversario. Voy a empezar por presentar a Lisette. Lisette es licenciada en Sociología, doctora en Sociología de la Universidad de Deusto en España, profesora asociada a la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, en las cátedras de Teoría Social y Metodología, donde fue directora en el periodo 2008-2012 y actualmente es la coordinadora del programa de monitoreo, investigación y difusión de Provea, que es el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos. Lisset investiga temas como pobreza, desigualdades sociales, desigualdades educativas y política social con múltiples publicaciones y entre esas quisiera destacar que Provea la semana pasada, ¿no?, presentaron su último informe anual, un informe muy rico que lo pueden descargar desde la página web de Provea por capítulos. Lisset, bienvenida a este espacio. Tu libro, Mi padre el aviador, es un libro profundamente desgarrador, un libro que cuenta la historia de una de las tantas personas que han sufrido lo que tú sufriste como familiar de una persona privada injustamente de la libertad en Venezuela. Y que lamentablemente tu padre falleció en estas condiciones. Y quisiera que antes de empezar con las preguntas pudieses tú presentar tu libro y contar un poco de qué va esta historia, por qué decidiste escribirlo y ya luego podemos entrar en la conversación. Bueno, primero que nada, quisiera también agradecerles a WOLA y a DPLF por organizar este espacio y poder hablar sobre este libro y sobre esta historia con, bueno, con otro público que no son necesariamente los que acompañaron este caso en su momento o que están en Caracas y conocen un poco más de lo que ha pasado en Venezuela. Bueno, mi papá estuvo preso a partir del 26 de abril de 2014, fue detenido en el marco de las protestas que había en aquella época. Fue uno de los primeros casos, como de los más sonados, que la detención ocurrió por el testimonio de un patriota cooperante, es decir, un testimonio anónimo a la policía, y los cargos fueron, bueno, incitación al odio, financiamiento al terrorismo, etc.
Pasamos luego unos 11 meses visitando a mi papá 2 veces por semana, acompañando las audiencias, porque además mi mamá también estaba en juicio, como, ¿cómo se llama? En asociación para delinquir con mi papá y con todos los demás que estaban imputados en la causa. Y mi papá murió luego, se suicidó en marzo de 2015. Yo desde el momento en que estábamos pasando por esos momentos, yo siempre tenía como el impulso de, bueno, esto yo debería escribir. Porque bueno, viniendo de una carrera académica, reflexiva, o sea, escribir es como tu forma natural de hablar y de procesar las cosas. Pero bueno, al mismo tiempo estaba, bueno, una situación económica tremenda, tuve que cambiar mi trabajo en la universidad para poder seguir manteniendo a mi familia. Y bueno, la vida dio muchas vueltas. Y bueno, ya en 2020 empiezo a trabajar en Provea, viene la pandemia. eh, entonces, bueno, en la pandemia hay cosas tremendas como no poder salir, pero al mismo tiempo, mucho más tiempo que normalmente no tenías porque no vas a ninguna parte, no gastas tiempo en el tráfico, etcétera. Y entonces allí yo me inscribí porque tenía este gusanito, este deseo de escribir sobre lo que nos pasó. Entonces me inscribí en un taller de literatura autobiográfica. Y entonces a partir de ese taller y de todas las lecturas y entender las memorias como un género literario que tiene, o sea, que no es un invento de uno que uno quiere escribir así, o sea, hay toda una tradición en la literatura occidental sobre la memoria. Y entonces, bueno, ahí me animé y empecé a escribir. Y pasé más o menos un año escribiendo y luego corrigiendo, porque uno es muy neurótico. Y después, bueno, todo otro proceso para ver cómo se publicaba, que tampoco fue sencillo. Esa es un poco la historia. Sí. Ujú. Pero qué valioso porque justo este evento lo hemos titulado La construcción de la memoria en Venezuela. Este libro hace parte de la construcción de la memoria y Venezuela eventualmente va a necesitar también levantar información para construir y satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, por supuesto, sumado al derecho a la justicia. Y yo creo que es importante resaltar que justamente tú, siendo una persona que viviste esto junto a tu familia, tu padre injustamente privado de su libertad en unas condiciones terribles, tomaste la decisión de pasar de dedicarte a la sociología a dedicarte a la sociología junto con el activismo, ¿no? Y a empezar a trabajar en Provea. Quisiera que nos contaras un poco más de cómo fue esta transformación para ti y si has encontrado otras víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela que hayan también cambiado el curso de su vida y que tengan esta visión no revanchista, ¿no? No de venganza, sino más bien de la búsqueda de justicia y lucha por los derechos humanos. Bueno, el tránsito de pasar de ser una académica a una activista fue progresivo. De hecho, cuando mi papá murió y a mí me decían, bueno, tienes que hacer algo. Yo decía, pero es que yo no soy una activista, yo no sé cómo hacer eso. O sea, yo sabía, bueno, hay que organizarse, crear comités, pero bueno, estaba muy sumida, sobre todo en el tema económico y en ese momento pues no tenía las capacidades, la fortaleza para hacer ese esfuerzo, ¿no? Salgo de la universidad al comienzo a trabajar en una fundación política, en la Fundación Frei Kevel, en Venezuela. Y bueno, ahí empieza como ese momento de transformación. Allí yo trabajaba con el movimiento sindical, principalmente en formación de jóvenes políticos y sindicalistas. Y, y en varios de los trabajos que yo había hecho en ese momento, donde el sueldo de la universidad no alcanzaba y había que trabajar en muchas cosas, había trabajado en un proyecto para acceso a la justicia y allí trabajé con una abogada que después estaba también trabajando en Provea, el IENAI, y el IENAI fue la que me dijo, mira, en Provea están buscando una persona para el área de proyectos. Decía, pero ¿para qué? Si yo tengo un trabajo estable y tal. Lleva tus cosas. No sé. Entonces, bueno, yo mandé, está bien, mandé mi currículum por no dejar y bueno, cuando tuve la entrevista que estaba Marino y estaba Carlos Patiño, que ya no nos acompaña, bueno, fue como muy estimulante y bueno, me lancé. Fue un inicio muy difícil porque empecé a trabajar y 2 semanas después empezó la pandemia, o sea que
no conocía todavía a mis compañeros de trabajo ni lo que tenía que hacer y me tocó estar encerrada en la casa. Pero bueno, ha sido un desafío muy interesante y muy grato y un gran aprendizaje para mí, Provera. Y con respecto a las víctimas, sí, esas mujeres que han estado creando los comités, y quizás ahí sería, quizá el caso que pudiera resaltar, porque la conozco más, la señora Elvira Pernalete, la creación de Alfavic, toda su búsqueda de, de justicia, no solo para su hijo, sino para todos esos casos, de organizar a las madres en diversos estados del país, acompañar en, en esa lucha por la justicia en cada uno de esos casos, me parece que también es un caso importante de transformación. Ujú. Ujú. Hay una cosa que tú narras en el libro que es el dolor de lo cotidiano, ¿no? El tener que llevar las sábanas, los enseres digamos, de aseo personal, tener que estar pendiente de la comida. ¿Qué significa en un país en el que hay casi 300 presos políticos en este momento, tres defensores de derechos humanos privados de la libertad? ¿Qué significa ser familiar de una persona injustamente detenida y en un centro como el Helicoide, que para quienes nos acompañan virtualmente y quienes no conocen, el Helicoide es una prisión política, un centro de tortura en Venezuela? Y sobre todo me interesa porque además mencionabas a la señora Elvira Pernalete y qué significa esto para las mujeres, porque son las mujeres las que tienen una carga también desproporcionada. Sí, bueno, porque lo más duro de las familias que tienen a una persona detenida es que en las cárceles no está nada garantizado. O sea, y quizás ahora es aún peor que cuando mi papá estaba preso, porque, por ejemplo, cuando mi papá estaba preso había agua corriente en el helicoide, él se podía bañar, podía ir al baño, y eso ya no es así en el helicoide. Entonces, o sea, lo más mínimo de la cotidianidad hay que garantizarlo. Y eso significa, bueno, agua para tomar, las medicinas que necesite, la comida. Y en aquel momento que además estábamos enfrentando grave escasez de las medicinas, entonces el tratamiento de la atención para mi papá era no solo que hay que llevarlo ahí al helicoide, sino que hay que conseguirlo. Y entonces, ¿dónde lo buscas? La dosis, etcétera. Y bueno, y luego entregarlo eso en el SEBIN y confiar en que le dieran el tratamiento, porque no le podíamos dar las medicinas para que él las guardara en su celda, sino que había una persona de los custodios encargada de los tratamientos médicos. Entonces tú le dabas a esa persona las medicinas y bueno, a confiar en que de verdad le van a dar su tratamiento, que sí se lo daban, pero igual uno tenía esa inquietud y lo mismo, o sea, lavar la ropa, que tenga sábanas limpias. En el caso de él, el colchón que tenía estaba roto y se le clavaban unos alambres. Entonces, comprar un colchón, pero además negociar que te dejen llevar un colchón para que él tenga un colchón nuevo, porque además todas esas cosas que tú quieres llevar, desde la comida, la medicina, un colchón, etcétera, una silla, todo eso hay que negociarlo para que pueda entrar y que él tenga esa comodidad, pues que de otra manera no tendría. Entonces eso, por supuesto, recae sobre las cuidadoras de todas las familias, que son las mujeres, las esposas, las madres, las hermanas, las hijas. Y en el caso de mi mamá, aunque íbamos nosotras siempre, o sea, nunca fue mi mamá sola a la visita, iba yo con ella o íbamos las tres, pero aún así mi mamá llevando el carrito donde, ¿sabes? Como esos carritos de compra. Llevaba las botellas de agua, la comida, la ropa limpia. Mi mamá llevando ese carrito durante todos esos meses, mi mamá quedó con problemas en el hombro. Y eso que no había que subir escaleras, nos dejaban llegar hasta la entrada del helicoide con el carro, que creo que eso ya tampoco lo permite. Pero aún así, o sea, ese esfuerzo de cargar eso por el pasillo, bueno, mi mamá es una mujer mayor y estaba con un tema en el hombro que, bueno, no pasó a mayores, ya está bien, pero bueno, en aquel momento es un esfuerzo físico inclusive, no solo emocional. Y claro, y no hay que olvidar que además en el helicoide hay personas privadas de la libertad que no son de Caracas. Entonces sus familiares tienen que trasladarse desde otras zonas del país para poder hacer toda esta labor o de pronto no tienen los recursos para cuidar de sus familias en la ciudad de origen
y además apoyar a sus familiares allí. Es decir, creo que la situación es supremamente compleja, pero además me llama la atención que mencionabas que víctimas de otras violaciones, ¿no? El caso de la señora Elvira Pernalete, su hijo, para quienes no lo conocen, su hijo fue asesinado en una protesta, en una manifestación, justamente también un 26 de abril. Este, digamos, y siempre fue además acusado de haber sido promotor de estas manifestaciones, etcétera, de manera muy injusta. Pero las mujeres son las que han creado estos comités. ¿Cuál crees que es el rol de la mujer en la construcción de la memoria, pero también en la lucha por los derechos humanos y por la justicia? Sí, yo creo que eso es un aspecto muy importante porque efectivamente, no solo en el Comité Alfaví, que es de las madres de los muchachos que murieron en el contexto de las protestas de 2017, sino también los otros comités que se han ido creando de familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en las zonas populares, son mujeres. Y ahí es un tema importante porque cuando hablamos de la participación política de las mujeres en Venezuela, hablamos de las dificultades que tienen las mujeres para, por ejemplo, presentarse a cargos públicos, las barreras que hay dentro de los partidos para permitir que las mujeres sean candidatas, las barreras que tienen las mujeres para trabajar, o sea, que son muchísimas. Pero cuando uno ve el activismo comunitario, no sé, por ejemplo, hablando de los clubs, que no que uno sea militante de los clubs, pero bueno, hay una gente organizada, son mujeres. Vas a la junta de condominio de un edificio, una asociación de vecinos, son mujeres. Y en este caso también en los comités de víctimas son mujeres. Yo creo que allí hay una reflexión importante que tenemos que hacer, porque las mujeres no es que no participan en lo público, sí participan, pero participan como en esas cosas que son extensión de su labor de cuidado. Es decir, cuido a mi comunidad y entonces por eso estoy en la asociación de vecinos o en el club o en la forma de organización que haya en esa comunidad. Y lo mismo, como los hijos son mi responsabilidad, yo los crié, yo los cuido, pues también yo busco justicia para ellos. Entonces, bueno, esto es una reflexión de cómo esas mujeres que están organizadas, que tienen una enorme capacidad, que se están formando, además en este activismo, cómo ayudar a que en todos esos ámbitos las mujeres den un paso más allá en su vocación de liderazgo y su vocación hacia lo público. Bueno, es un desafío importante, ¿no? Para empoderar a las mujeres venezolanas. Creo que asuman roles de liderazgo, ¿no? Más allá del cuidado. Hay una cosa que quisiera preguntarte, es que tú comentaste en una entrevista que te hicieron de Pro Da Vinci sobre el tema del fiscal, del caso, y que ese fiscal luego te hace una llamada y te cuenta que está en el exilio. Hay una cosa en Venezuela que, como todas las sociedades que han vivido grandes abusos, hay que poner sobre la mesa, es que a veces los victimarios se convierten en víctimas también. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esa historia y cómo fue esa conversación? Bueno, la historia fue así. Nosotros conocimos a la fiscal que estaba a cargo de la investigación el día que mi papá murió, cuando llegamos al helicoide, y ella estaba ahí, la fiscal, y mi hermana, que es más valiente que yo en esas cosas, fue la que entró a ver a mi papá ahí antes de que lo trasladaran a la morgue. Y ella nos citó para hacer unas declaraciones y después ella quería hacer una autopsia psicológica, que eso fue algo que a nosotros nos generó mucho estrés, que es eso, una autopsia psicológica, nos van a querer preguntar cosas, ¿sabes? Como para después decir, lo que pasa es que el señor estaba loco o X, ¿no? Pero luego pasaron unas semanas, no mucho tiempo, y nos vuelven a llamar de la fiscalía y nos dicen que se había cambiado el fiscal de la investigación. Y nosotros no supimos más. Después de que se presenta el libro, esta fiscal, que fue la que conocimos esa mañana en el helicoide, me contacta a través de Marino, que está aquí presente, porque ella vio unas declaraciones, una entrevista que habíamos publicado en Provea, y entonces quería hablar conmigo. Y yo estaba asustada otra vez porque, ajá, ¿qué me va a decir esta señora? Que me voy a enterar. Entonces, bueno, yo le dije, bueno, hablamos el domingo, ¿no? ¿Sabes? Para tener yo después unas horas de recuperación, si acaso había ahí alguna historia muy escabrosa de la que me fuera a enterar. Pero no, ella lo que me contó, o sea, sobre el caso, nada nuevo, pero sí sobre todas las obstrucciones
que ella tuvo para investigar, que ella quería unos videos del momento del cierre de las celdas, no se lo dieron, que el ministro o el director de SEBIN, que no era ya Rodríguez Torres, era el siguiente, y no me acuerdo, González López, la llamaba a su despacho y le decía que porque estaba investigando eso, que le ponía las grabaciones de esas últimas llamadas que mi papá nos hizo antes de morir, y que, bueno, las presiones fueron muy fuertes y finalmente a ella la sacan del caso y la investigación sobre las causas de la muerte de mi papá se archivó. O sea, claro, me lo contó más largo que esto, pero no, o sea, un poco su testimonio es como ella intentaba ir como a los detalles de cuáles habían sido las circunstancias que habían llevado al suicidio de mi papá. Y bueno, no hubo posibilidad de hacer una investigación real. Porque además una persona que muere bajo custodia del Estado, la presunción, digamos, bajo el protocolo de Minnesota es que es responsabilidad del Estado. Incluso si es un suicidio, el Estado tiene que llevar a cabo una investigación. Pero luego esta persona se va del país, ¿no? O sea, creo que también es interesante ver, y en un país donde hay, digamos, ahora hay tanta conversación sobre una eventual transición y qué significa esto en materia de justicia, pues ver también que hay personas que no pueden ejercer su trabajo bajo estos cargos, pero que además luego también se ven forzados a emigrar por las mismas razones que los otros casi 8 millones de personas venezolanas. Y yo creo que ahí, digamos, me gustaría hacer una pregunta final ya para dar el espacio a que los demás puedan también hacer sus preguntas. Y es que hay una escena que a mí me parece muy dura del libro, que es cuando tú increpas a tu hijo sobre su rabia a un guardia que estaba afuera del helicoide, ¿no? Siendo él un joven, un adolescente. Digamos, cómo entiendes tú la rabia de esa persona, pero luego, o sea, de tu hijo, pero luego cómo como venezolanos buscamos la reconciliación, que no es lo mismo que dejar de luchar por la justicia, es decir, tiene que haber justicia, pero me parece muy interesante tu mirada de la reconciliación. Si nos pudieses contar un poco más sobre esa escena y qué significa para ti. Bueno, los guardias que estaban a la entrada del helicoide eran unos niños, o sea, 18 años, 19 años, flaquitos como estábamos todos en aquel tiempo, ¿no? Porque faltaba la comida. Eh, y ahí me parecía que, o sea, uno pudiera tener rabia en el caso de que esa es tu decisión, quieres tener rabia, bueno, ténsela, no sé, al fiscal que acusó, a Maduro, pero no a ese niño de 18 años que probablemente es el único trabajo que puede conseguir y que no tiene probablemente ninguna posición política, ni sabe, ni le interesa quién está preso allí y por qué. Entonces, mi hijo estaba muy molesto porque no me acuerdo qué pasó, no nos dejaban entrar, o sea, esas arbitrariedades que ocurrían con mucha frecuencia. Y yo le dije, pero, o sea, no. Y Leonardo me dice, yo le daría unos golpes, no sé qué, porque Leonardo tendría también, ¿qué? 16 años, 15 años. Y yo decía, pero ¿para qué? O sea, él no tiene la culpa. Él no metió preso a tu abuelo. O sea, él no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos está pasando. Y me parece a mí eso muy importante, porque hablando de un futuro, que Marino es muy optimista y cree que es pronto, ese futuro, de cambio político, de reinstitucionalización democrática en el país, no podemos meter a todo el que estuvo trabajando en el sector público o formó parte del gobierno o militó en el PSUV en el mismo saco, porque no es verdad. No es verdad, o sea, el mundo no está compuesto de buenos y malos. Eh, y tanto es así que ni siquiera en las películas de superhéroes hoy en día hay buenos y malos clarísimos. Hasta los más malos, malísimos, que quieren destruir el mundo, tienen una motivación que puede tener algún sentido. Y, y bueno, y entonces si eso es así en la ficción, en el cine, en las comiquitas, ¿cómo podemos esperar que entonces en la vida real hay una gente que es mala, malísima y es el diablo y hay que buscarse un exorcista? O sea, eso no funciona así. Entonces yo creo, y eso es una de las cosas que yo
quise destacar en el libro. Había custodios del SEBIN que eran muy amables, gente que le dio el pésame a mi mamá. No significa que todos ellos deban ser execrados o condenados moralmente por haber estado donde les tocó estar, probablemente no necesariamente donde eligieron o donde querían, sino donde pudieron estar. Y yo creo que eso es parte importante de pensar en esa reconciliación hacia el futuro. Qué interesante porque sí, ¿no? El hecho de que las personas hagan parte de las instituciones o hayan hecho parte de las instituciones durante un gobierno que efectivamente pues es el único estado de esta región que tiene una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional. Es decir, no es menor lo que ha sucedido, pero el hecho de que haya sido funcionario en esas instituciones no significa que seas un máximo responsable. Y yo creo que eso es un mensaje valioso en un contexto en el que Venezuela busca una salida democrática y una salida hacia la reconciliación. Te agradezco muchísimo, muchísimo por estas respuestas. Quiero, antes de darle la palabra a los demás para que puedan hacer sus preguntas, que le contemos a la audiencia dónde podemos encontrar el libro. Ok, bueno, si están en Venezuela, el libro está en pocas librerías, pero se puede conseguir en Cálatos, en El Buscón, en la librería Alejandría, el Centro Comercial Líder. Y para todos los demás, el libro está en Amazon. Se puede comprar en físico, se puede comprar en digital. Y si están en Venezuela, pero fuera de Caracas, se lo pueden pedir a la editorial y se los envían a cualquier lugar del país. Que la editorial es la editorial Davar. Editorial Davar. Con H intercalada. Ujú. Listo, bueno, entonces no sé, quisiera abrir para la audiencia si tienen preguntas para Lisette. Gracias, Lisette, por tu libro, por tu testimonio, por estar aquí. Yo la primera vez que me encontré con la memoria como concepto político fue en la maestría. Yo estaba estudiando en Alemania, donde ese tema es denso y se siente en el aire todos los días, en la calle todos los días, y empecé a pensar mucho pues en qué significaría eso algún día para nosotros, ¿no? Cómo funcionaría la construcción de memoria. Y de las cosas que aprendí es que es un proceso que tiene muchos elementos espontáneos, pero que también hay una agenda detrás de esa construcción de la memoria, y hay gente que decide cuál es la memoria que se va a construir y cómo se va a contar esa historia y qué va a significar. Y a mí me genera mucha angustia hacia el futuro en nuestro país. ¿Quién va a agarrar ese bolígrafo y quién va a sentarse a escribir esa memoria y con qué agenda? Porque si bien yo sueño con un museo de la memoria y los derechos humanos en Venezuela donde tengamos muy presente ese prohibido olvidar, pues también pienso completamente igual que tú, que no nos podemos pelear para siempre, que sin reconciliación nunca vamos a progresar y avanzar como sociedad, y que eso tiene que ser como genuino, ¿no? Del corazón, perdonarse. Pero a mí no me ha tocado en primera persona. O sea, cuando me lo imagino, eso no es nadie, mi mamá, mi familia, mi papá, mis hermanos, ¿sabes? Entonces tengo como dos preguntas. La primera es, ¿cómo sientes tú que esos lentes sociológicos con los que vas por la vida de los sociólogos, no se los pueden quitar nunca, lo he aprendido, informan tu experiencia personal? O sea, cómo te ayudaron sí, a destilar esto? Y la segunda es, con la cachucha institucional, ¿qué papel tenemos desde la sociedad civil? ¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que ese bolígrafo no lo agarre, o sea, no se construya desde la venganza, desde el revanchismo, desde la condena, desde una cosa, pues, tóxica que está llamada a hacernos pasarlo mal en el futuro también? Esas son las reflexiones y de nuevo, muchas gracias. Respondo así, ¿verdad? Porque si no, después van a hacer preguntas muy difíciles. Okay. Bueno, ¿cómo la sociología tiene que ver con esto? Bueno, muchísimo. Y ahí me voy a agarrar de la definición que hace de la sociología Wright Mills, que él dice que es la intersección entre el estudio de cómo se juntan la biografía con la historia.
Entonces está tu vida personal y las cosas que te enfrentas en la cotidianidad, pero siendo sociólogo estás también consciente de lo estructural que hay detrás, de lo histórico que hay detrás. Entonces, para uno, aun siendo tu historia personal, es difícil verlo desconectado de big picture, pues no eres tú sola, quién es, quién eres, quiénes son los que, por ejemplo, están custodiando. Tú sabes que hay gente pobre y que no tiene otra posibilidad de otro trabajo. O sea, yo no me puedo desligar de ese conocimiento que lo tengo por, bueno, muchos años de estudiar la sociedad venezolana. Entonces, eso sí, claro que forma parte muy importante de cómo viví yo y de cómo analicé yo para escribir esa historia de lo que nos pasó. Y con respecto al tema de la memoria, ciertamente la construcción de la memoria es una lucha política, sin duda ninguna. Y allí creo que lo importante para que no se convierta en una revancha, que es lo más fácil que ocurra, es abrirse a la posibilidad de que sea memoria, verdad, justicia, no solo para nuestras víctimas, para todas las víctimas. Eso significa, por ejemplo, procesar lo que pasó con la represión a la guerrilla en los años 60 y 70, procesar lo que pasó con las víctimas de cosas que no tienen nada que ver con la política, como el amparo, como el 27 de febrero de 1989. Y, y bueno, y asumir, que creo que es una de las cosas que yo trato de enfatizar en el libro, que la violencia política más ampliamente entendida, o sea, no solo, digamos, crímenes de lesa humanidad que están ocurriendo en este momento en Venezuela, la violencia política como forma de relacionarnos en la política en Venezuela no es nueva, o sea, pasó cuando Gómez, pasó cuando Pérez Jiménez, pasó con la lucha contra la guerrilla, la criminalización de los pobres es histórica, desde la ley de vagos y maleantes, es decir, creo que la única manera de enfrentar ese proceso de memoria, verdad y justicia sin que se entienda como que es una retaliación de nosotros que fuimos victimizados por el chavismo, es asumir que esto es un patrón estructural de nuestro sistema político y escuchar a todas las víctimas, a todas, incluyendo, y esto es una reflexión que para la oposición va a ser dura, pero hay que incluirlo, a la gente que está organizada en los comités de víctimas de las guarimas. Allí también hay un dolor. Y esas víctimas también son importantes. Entonces, si abordamos un proceso de memoria que son solo mis memorias y de la gente como yo, entonces el proceso no va a tener esa potencia de no repetición. La verdad que hacen falta tantas conversaciones. Tengo una pregunta, pero también me gustaría como hacer comentarios y escuchar tus reacciones. ¿Sí? Porque, bueno, por supuesto, desde mi visión de abogada, creo que el tema de justicia y sobre todo justicia transicional necesita una cantidad de saberes que a veces lo suprimimos en el caso solo contigo. Y eso ha sido como parte de la conversación de justicia, los casos y la visión punitiva. Pero como venezolanos, el tema del trauma social, el tema de los dolores, el tema de lo que no se habla, y además nuestra personalidad, quien nos conoce, somos gente alegre, que nos reímos, que hacemos chistes de nuestra tragedia y que nos hace muy particulares y resilientes, pero por otra parte, de una otra baja, pone por muchas capas de ese dolor y ese trauma que tenemos. Entonces, esa posibilidad de, en la conversación de la justicia, hablar del trauma y del dolor, ¿cómo la ves tú? ¿Cómo la ves en el grupo de víctimas? Porque incluso ese proceso de sanación para la reconciliación que implica, yo me siento reparado si esto pasa. Y incluso en estos momentos de cambio, y también yo estoy con Marino ahí que sea posible, en estos vientos de cambio, cómo se abre una ventana para que el tema de justicia sea conversado, porque pareciera o se pone como hay tiempos de cambio si se cierra la ventana a la justicia. Entonces, cómo incluso damos esa conexión de lo esperanzador de la justicia, que implicaría que no es contraria a los tiempos de cambio, sino que justamente esos tiempos de cambio van a ser realmente un cambio si abrimos la ventana a hablar de los traumas, de los dolores, de los casos. O sea, las preguntas concretas serían,
este tema de cómo, y además te lo pregunto como víctima, pero también como experta, socióloga y defensora de derechos humanos, cómo manejamos el trauma y el dolor en el ámbito de la conversación de la justicia y cómo las víctimas están acercándose o no a ese proceso en la actualidad en estos vientos del cambio. Y por último, creo que es un tema como muy específico, pero yo tengo como mucha frustración de no abordarlo y en estos días conversando con organizaciones cubanas, veía como el patrón de persecución de muerte en custodia. Y en Venezuela, por lo menos tenemos 12 casos desde el 2015 que han ocurrido del tema de muerte en custodia. Y cuando hablabas de la experticia psicológica, recordé el caso Albán, y justamente como la sensación de la familia de no se suicidó, a él lo asesinaron y justamente parte de probarlo era la posibilidad de mostrar que él no estaba en ese estado anímico. Y pues por temas económicos, por tema del propio proceso de la familia, no se pudo hacer. Pero en su corazón y en su certeza está que no se suicidó. Y eso ha sido como su proceso de reparación, poderlo decirlo al público. Y además su proceso de reparación también que lo digan organismos internacionales. Entonces, y bueno, ¿cómo hay responsabilidad por esos casos de muerte en custodia y la necesidad de saber la verdad? Es decir, por lo menos poder verbalizar con certeza de qué murió o cómo fue para nosotros, para la familia, ese proceso final de su ser querido y que se reivindique públicamente. Entonces, pues en ese sentido, no sé, y parte de lo que yo creo que si en las víctimas que han sido o familiares de muertos en custodia, ha habido esos encuentros, ha habido esas conversaciones, ha habido ese apoyo entre ustedes, y si ves que eso sería alguna necesidad o alguna forma de incluirlo, sobre todo porque desde el punto de vista de la justicia es algo que estamos incluyendo en todos los informes internacionales, pero creo que aquí el tema de la centralidad de las víctimas y la discusión sobre esto es algo que no se ha tocado. Y no sé si incluso ustedes se han encontrado para hablar de eso. No nos hemos encontrado nunca para hablar. O sea, los hijos de Baduel, por ejemplo, estuvieron en el funeral de mi papá, nos habíamos encontrado varias veces en las visitas en el helicoide, pero cuando él murió, el funeral fue totalmente cercado al cementerio, porque yo traté de ir y para entrar dije que iba a pagar no sé qué de la parcela de mi papá, entré de incógnito buscando, pero no los conseguí, no les pude dar el pésame que yo hubiera querido porque ellos estuvieron allí cuando mi papá murió. Y no pude, y no nos hemos reunido, fíjate, yo no me he reunido, yo no conozco a la familia de Fernando Albán, que fue un caso tremendo. Y ahí hay un tema que es importante y es que las víctimas no están organizadas, o sea, está Alfavic, hay algunos comités de presos políticos, por ejemplo, los presos del mundo sindical, hay un comité organizado alrededor de pedir la liberación de esos presos, pero en general, o sea, los presos políticos militares andan por una parte y otros presos no tienen ninguna representación, no están en ninguna organización. Entonces ahí sí creo que hace falta mayor capacidad de articulación y de discusión entre las víctimas. Creo que es una necesidad, pensando sobre todo en esa disyuntiva que políticamente se ve, que si, bueno, si hay justicia, entonces no puede haber cambio político, porque entonces si esta gente cree que va a ir presa, entonces no va a dejar el poder, y entonces se pone la justicia como una traba para una eventual democratización. Entonces yo creo que hace falta no que las víctimas negocien, no es su rol, pero que al menos el gobierno, las delegaciones, esas negociaciones oigan qué es lo que las víctimas quieren, pero para eso hace falta que las víctimas se reúnan. ¿Qué queremos? Queremos que haya gente presa, queremos el museo, queremos que nos paguen, qué sé yo, no sé qué quieren las víctimas. No, porque eso no se ha trabajado. Hay algunas organizaciones que están trabajando eso del trauma. Por ejemplo, Manuel Llorens en Reacin, ese es su trabajo. Él está haciendo capacitaciones, encuentros, trabajar a través del arte, traumas sobre todo de expresos políticos que fueron víctimas de tortura, pero o sea, son como iniciativas aisladas. Faltaría como dar ese paso de que las víctimas puedan debatir, que es lo que estaríamos esperando en un proceso de justicia, de memoria y todo eso. ¿Y el trabajo colectivo? Bueno, eso tienes que hablar es con Manuel, que es el psicólogo.
Sí, pero antes de darte la palabra, quería avisar a las personas que están conectadas en línea que también nos pueden hacer preguntas desde Zoom y nos las transmiten acá para la moderación. Bueno. Bueno, gracias, Lisset, por compartir tu historia. Eh, a ver, son muchos temas los que se generan, trataré de ser muy breve, pero el tema de la construcción de la memoria, cuando los problemas no han terminado, es complicado, ¿no? Y lo estamos viendo ya no solo en Venezuela. En México ayer vimos las madres buscadoras cuando no se han investigado el tema de la guerra sucia en México y otros problemas. América Latina lamentablemente va transicionando por muchos procesos en los cuales no hemos concluido una memoria y estamos transitando hacia otros problemas. En una de las páginas mencionas que el helicoide no se conoce tanto como la ESMA, Villa Grimaldi y el Penal de la Libertad. Entonces ese sería como uno de los objetivos de esta denuncia, de la denuncia en el sentido de poner esta historia en un papel. Víctor Navarro, no sé si lo ubicas, él con NID hizo un proyecto de esta realidad virtual. Sí. Muy interesante. Yo cuando lo usé los lentes para estar dentro del helicoide, realmente es sorprendente todo lo que uno conoce. Entonces, esa es otra forma también de contar una historia, ¿no? Me pareció muy importante y un libro que creo que ha tenido mucho éxito en el tema de difundir de Linda Loaiza, ¿no? Sí. Linda Loaiza está contando su historia y además creo que es una gran comunicadora, a tener un alcance muy grande. Entonces, lo que dice Vivi, creo que es importante el reunirse, el hacer el esfuerzo colectivo y en Colombia, con una periodista, Ginette Bedoya, no sé si la ubicas, Ginette, que su caso llegó a la Corte Interamericana también de violencia sexual en el conflicto y censura. Ella hablaba del tema de la construcción de la paz, que había que aprender a construir la paz y parte del ejercicio que ella hacía era, dentro de su periódico, hablaba de la construcción de la paz y de repente se dio cuenta que era mucho más difícil de lo que ellos pensaban. Y es un proceso que todavía continúa, ya tienen comisión de la verdad, ya tienen justicia especial, pero el tema de la construcción de la paz en las comunidades, con los grupos, es un tema y creo que este tipo de ejercicios es muy útil para esa construcción, como dice Vivi, de los esfuerzos colectivos. Ahora que estoy tomando un tiempo para reflexionar todo lo que hemos hecho en el movimiento de derechos humanos, me he sumado el trabajo de la descolonización de los derechos humanos. Y ahí es donde entra la voz, la propia voz de los grupos, de las personas, tú lo dices, ¿un museo para qué? ¿Un museo para quién? ¿Un museo, qué es lo que queremos? Ustedes, no otras personas, incluyendo comisiones interamericanas, cortes interamericanas, sino más bien las propias víctimas. Ya la pregunta concreta es, con todo este esfuerzo que vienes realizando y otras personas, ¿cómo ha sido el tema de la censura, el tema del riesgo tuyo de poner esta información? Y además tú vives en Venezuela, otra gente lo ha hecho, pero ha salido de Venezuela. El caso de Linda es un poco más particular porque es un caso Sí, que no es privado, político. no es tan político. Entonces el tema de la censura y la segunda pregunta con esta reflexión que se extendió un poco al principio, eh, buscar justicia o comunicar lo sucedido. Asesorando a algunas víctimas, me decían, no, yo lo que quiero es reivindicar el nombre de mi familia, el mío, y le decía, bueno, en un sistema internacional te va a tomar 10, 15 años, pero tal vez escribiendo un libro sería mejor y el objetivo, si ese es el objetivo al final, también se podría lograr. Entonces, las dos preguntas es el tema de la censura, ¿cómo estás tú? ¿Alguna repercusión después de la publicación del libro? Y si podrías compartir una reflexión, el haber publicado el libro te sirve como un elemento de reparación en ausencia de esa justicia. Bueno, con respecto a la censura, sí es un tema importante. O sea, el libro se presentó en Caracas en noviembre.
Desde noviembre hasta ahora, Sí. solo una reseña de un colega, ¿no? Con quien trabajé, Daniel, y una entrevista en Proavich. Eso es toda la mención pública que ha habido sobre el libro en 5 meses. Ningún programa de radio, nada, porque bueno, libros peores o menos importantes salen en cualquier domingo, se publicó este libro, no sé qué, este libro no ha salido en ningún medio, ni digital, ni independiente, ni nada, o sea, solamente en dos, un artículo, una entrevista, en todos estos meses. Y eso es probablemente no que el gobierno esté diciendo no digan nada sobre ese libro, no creo, sino el miedo de las emisoras, de las periodistas, de los portales, de publicar esto y que luego eso les signifique represalias, porque además las represalias contra los medios en los últimos años ha sido fuerte. Con respecto a la seguridad, esto fue un tema que yo hablé largo con Rafael, todavía estaba Rafael en Provea en aquel tiempo con Marina. ¿Ustedes creen que esto signifique un riesgo adicional, ¿no? A mi trabajo en Provea? Y no lo vimos como un riesgo. De hecho, el gobierno ni ha mencionado el libro, no existe, o sea, Diosdado que podría decir en el mazo, están mintiendo, no sé qué, no ha mencionado el libro, o sea, están ignorándolo de momento, o sea, no hemos visto ninguna represalia por ahora. Y respecto a la segunda pregunta. Sí, el tema de lo que te decía, de transitar en este duelo, el tema de buscar la justicia o publicar y compartir, ¿cómo con tu experiencia? Ajá. Y yo le recomendaba a una persona, le decía, mira, tal vez como un elemento en el país donde estamos trabajando, tal vez es mejor un elemento comunicacional para buscar esa reivindicación, reconstrucción de la memoria de lo sucedido, porque el proceso judicial además es un caso que tal vez es muy difícil, ¿no? De llevar a nivel internacional. Entonces el tema de la publicación, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que o sea, no es que lo sienta como una reparación el libro, pero sí creo que es como la forma mía como de cerrar con este proceso y el duelo y elaborarlo y poder decir, bueno, la vida sigue. Pero digamos que como reparación, sobre todo para mi mamá, que aquí es quizá la más afectada de todos nosotros por este hecho, para ella fue muy importante que aparece el caso de mi papá mencionado en el primer informe de la misión de determinación de hechos. Y en otro, o sea, sí, esto principalmente que la haya llamado el equipo de la misión para decirle el caso va a estar, para que usted sepa, que no sé cuánto, para ella fue muy importante. O sea, que no es justicia, no es un juicio, no hay unos culpables, pero hay un reconocimiento, ¿no? De lo que ocurrió y de la injusticia de lo que ocurrió. Sí. Tenemos que cerrar puntual a las 11:30, pero no quisiera dejar de leer un comentario que tenemos de uno de nuestros participantes en línea y una pregunta para que contestes así, 2 minutos. Marco Antonio Ponce nos dice, saludos a todos, el libro de Lisette es un buen ejemplo para la búsqueda de justicia, reconciliación y construcción de memoria. Es importante seguir promoviendo la documentación y el registro de todas las vulneraciones de derechos humanos, sobre todo en las zonas menos favorecidas, que sufren con fuerza la violencia del Estado y la emergencia humanitaria. Un abrazo, Mar. Y Oscar Calles nos pregunta, ¿qué deberían proponer las organizaciones venezolanas para una memoria que perdure en el tiempo? Ya se están haciendo libros, pero ¿qué se debería tomar de otras experiencias como la Argentina y lo que están viviendo con el negacionismo? Salud. Ajá. Bueno, yo quizás creo que un museo pudiera ser una buena idea, un museo de la memoria, tomando como ejemplo el caso argentino. Pero al mismo tiempo, el caso argentino nos pone unas alertas. De hecho, cuando estábamos presentando el libro, estaba Raúl Cubas, que es uno de los fundadores de Provea, que es argentino, que fue víctima, estuvo en la ESMA, que su hermano desapareció allí. Y él me decía, en Argentina nunca hubo reconocimiento, o sea, los militares argentinos nunca dijeron, es verdad, hicimos esto, está mal, aun cuando haya muchas personas juzgadas y detenidas. Entonces, y ahí yo creo que está el problema del riesgo, o sea, si la memoria es la memoria del sector que se sintió victimizado únicamente, entonces está el riesgo de que ocurra lo que está ocurriendo ahora en Argentina, que haya un nuevo gobierno que niega eso no es verdad, no fueron tantas víctimas, no sé cuánto, porque no fue nunca una memoria
compartida de todos. Pero claro, construir una memoria de todos no es tarea sencilla, es muy difícil. Y bueno, y por eso mi propuesta, bueno, hablemos de los 60, entonces tenemos gente en el gobierno que se sintió victimizado entonces, y entonces se está vengando del resto de los venezolanos por lo que les pasó a su papá, no voy a decir los nombres, ustedes saben de qué estamos hablando. Entonces, bueno, eso tiene que estar también en nuestra mirada de la violencia en el país. Así es, sí, habrá que luego definir un marco temporal para eso. Son las 11:30. Tenemos que irnos a otra reunión, de lo contrario, abriría este espacio 2 horas más. Perdonen, pero sí, debemos cerrar. Les agradecemos muchísimo por haber venido. Y bueno, no sé si luego pueden quedar en contacto y continuar la conversación en bilateral. Sí. Muchísimas gracias, Lizeth, y recordamos que el libro lo pueden conseguir en Amazon. Muchas gracias a todos por venir hoy y por conectarse en Zoom.